un video más aquí en el portal de Tosi Temazcalito. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy, como el título lo dice, mordida por un perro. Bueno, al fin de cuentas está por terminar el año, este 2024, y quiero compartirles un poco por qué dejé de hacer videos en un tiempo, a mitad de año precisamente, ya que este año fue muy fuerte para mí en muchos sentidos. Normalmente utilizamos mucho los numerales y este fue un año muy confrontativo. Y les quería compartir porque al fin de cuentas abarca muchos temas que son muy importantes, a lo mejor para mí, pero les puede funcionar a ustedes. Todo empezó, por ejemplo, el último video que hice, que fue en mayo, cuando fuimos a Cuicuilco a un ritual de lluvia para llamar el llamamiento de lluvia, donde se encontraron o estuvo mucha gente de diferentes partes de la República, en donde hicimos el ritual de llamamiento de lluvia en Cuicuilco, que venía gente de diferentes ciudades, que ya he mencionado en alguno de los videos. Obviamente ese video se perdió en el polvo del tiempo, no supe qué pasó, pero de ahí no sé qué pasó. Realmente yo tuve la culpa en el sentido de que se bloqueó el canal. Estuve a punto de perder el canal de Tosi. A ese grado llegó porque estos algoritmos, no sé cómo funciona todo el sistema de YouTube, le apreté un botoncito, no sabía qué pasó, se bloqueó el correo, se bloqueó, bueno, infinidad de cosas. Eso fue en mayo, entonces ya no pude subir videos, me dijeron que me iban a mandar un código, un NIP, pero curiosamente siempre que mandaban el código, siempre que mandaban el NIP, nunca entraba. Llegó mucho tiempo, me llevó analizar todo eso, porque la verdad sí me movió perder el canal, que al fin de cuentas, por azares del destino, lo dejo pasar el tiempo, lo dejé pasar un mes, y ya a finales de mayo, en ese tiempo, en ese inter, donde ya no estaba subiendo videos, porque no se puede subir nada de nada, pues me muerde un perro. Me mordió mi propio perro, un perro chihuahua, pero normalmente cuando muerde un perro, pues te puede dejar ahí los colmillos, en este caso no. Realmente mordió, jaló carne, me asusté mucho porque veía el chorro de sangre, dije, ay no, o sea, te viene a la mente todo tipo de situaciones, que si hubiese agarrado un nervio, una vena importante. Entonces, pues obviamente me fui al hospital y afortunadamente no pasó nada en el sentido de algunas venas que estuvieran ahí involucradas. Obviamente sí fue muy aparatoso. De ahí, obviamente, pues llevé un tratamiento en donde esa abertura, porque sí fue grande, no puedo decir, no sé como cuántos centímetros haya sido, realmente fue aparatosa, porque hasta el doctor se espantó y dijo, canijo, bueno, eso ya lo aceptó hasta el final, cuando todos dijimos, ay, nos dio mucho miedo, y el doctor dijo, sí, a mí también, ¿no? Entonces fue algo muy curioso este evento, ¿no? Al fin de cuentas, puede tener muchas connotaciones, ya que un animal cuando te ataca, a lo mejor fue porque estaba el otro perro, no se pudo desquitar con el otro perro, mordió y fue por sus nervios, porque era un perro chihuahua, bueno, es un perro chihuahua. Y bueno, una vez que ya pasó todo eso del morder del perro, la mordida, pues muchos de mis amistades dicen, no, pues te mordió porque pues son traiciones. Otras personas dicen, no, necesitabas a lo mejor reposar, siempre andas para arriba y para abajo. Otros es como la liberación, por ejemplo, de la energía. Por algún momento también el cuerpo tiene que salir liberado en el aspecto emocional. Puede ser el enojo, odio, frustraciones, y que no lo has podido expresar, que también hay un detonante, y ese detonante posiblemente fue ese evento que me pasó. Una vez que ya pasó esto, obviamente los órganos
que se encargan de regenerar todo lo que tiene que ver con piel, obviamente, principalmente riñones, por supuesto, hígado. Son dos de los órganos que mencionaba el doctor que tenemos que tener mucho cuidado, ya que de estos, dice, te van a ayudar a superar y a cerrar, pero esa energía hay que ver qué tanta energía pueden mandar, pero a ellos también les va a afectar. Va a afectar riñones, va a afectar hígado y qué tan dañados pueden quedar. Obviamente el tejido tegumentario también va por delante. Después de todo ese shock que tuvo el cuerpo, pues obviamente estuve semanas con mucho dolor del cuerpo. Al principio fue como empieza a sacar niveles de estrés o no sé qué hace el cuerpo, que se quita el dolor, no tiene sensaciones. Obviamente me mandaron mucho medicamento muy fuerte porque pues es un perro, o sea, son digamos patógenos, son infecciones fuertes que pueda tener el hocico de un perro, pero dicen que el del humano es más fuerte, más pesado y mucho más peligroso. De aquí, cuando empiezo a ver toda esta situación, pues obviamente sí me tuve que en algún momento de la vida, más bien de este trance, me tuve que poner las pilas en el sentido, ay, es piel, y solamente lo que puede regenerar la piel, pues todo lo que está dentro es el hígado, obviamente, el tracto digestivo, pero todo lleva unas sintomatologías, vámonos como por partes. La primera fue la impresión. Recordemos que ya hemos hablado de la cura de susto. Y susto es un sinónimo que le ponemos para definirlo, pero realmente es como por, ¿cómo se le dice? Es una serie de eventos que normalmente tenemos y que esos eventos pueden generar una descompensación emocional, mental y obviamente espiritual y por consecuencia la física. Es decir, que no necesariamente el susto es porque se te aparece la llorona, se te aparece el charro negro, porque te jalan los pies, las entidades y todo esto. No, sino simplemente son una suma de impresiones. El que te muerda un perro es una impresión, un divorcio es una impresión, una estafa incluso es una impresión, una pérdida de un familiar es una impresión, o sea, los niveles de impresión van variando mucho, dependiendo la situación en que tenga. Esto va a hacer que se vaya desfasando, es decir, que ya han visto los videos de cura de susto, está el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, y estos cuerpos se van desfasando, entonces el cuerpo ya no tiene esa energía, ese ánima para poder tener todos sus componentes en equilibrio, y esto va a generar lo que llamamos una depresión. Esta depresión puede ser ya de muchos años, porque realmente no nada más es de ahorita, sino que ya estos síntomas ya tienen bastante. Por ejemplo, ya uno que ya está desfasado, muchos de ustedes pueden tener depresión y a lo mejor ni se han dado cuenta. Cuando sucede esto, el médico dice, no, ¿sabes qué? Tienes que reposar mínimo un mes y medio, 2 meses, dependiendo cómo reaccione el cuerpo. Obviamente, si fue cierto, les dije, ay, no, ¿cómo crees? Con un bastón y ya puedes andar por allá. No, sí, se hinchaba la pierna. Entonces sí me obligó a tomar de alguna manera reposo absoluto, un mes prácticamente en cama, para que se regenerara. En este inter, obviamente, se genera todas las sintomatologías que ya hemos hablado de del ¿cómo se llama? Del susto, que es, se te va el apetito, obviamente me dio diarrea, vómito, pero eso fue por los medicamentos que consideré que fueron bastante fuertes. También la somnolencia, el no quererte levantar, pero pasaban los días y se va hundiendo mucho el cuerpo anímico, emocional. Se empezaron a oscurecer los días, se les fue el brillo de alguna manera, si yo lo percibía. Y en ese momento, pues, uno no le toma tanta atención. A lo mejor no lo hacemos tan conscientes
hasta que ya habían pasado mucho tiempo y dije, creo que estoy deprimida. Y en ese momento, ustedes no me dejarán mentir, que tienen ese guardián, esa voz interna, que a lo mejor ni es su propia voz de ustedes, es otra voz, a lo mejor un ente, un guardián, qué sé yo, y que esa voz me dijo, y tiene mucho tiempo tu depresión. Y yo dije, ¿cómo que tiene mucho tiempo mi depresión? Y se me vino imágenes de casi de 7, 8 años, en donde yo estaba en un aspecto de depresión y dije, canijo, sí es verdad. O sea, me puso a analizar eso y es cuando dije, estoy deprimida, es cierto, necesito ayuda. Y es cuando le digo a mi familia, que obviamente también son curanderos, y le dije a mi papá, ¿saben qué? ¿Sabes qué, papá? Cúrame de susto. Eso ya lo solicité porque era necesario salir de ese estado, de ese shock. Obviamente usé curas de susto con brandy, mi hermana me hizo con rosas, incluso con, ¿cómo se llama? Orégano con cal también. Y por azares del destino, incluso llegó la abuela Amalia, y la abuela Amalia siempre anda cargando, esta abuelita siempre anda cargando sus esencias de rosas, sus esencias de flores, y también me hizo una especie de sanación por medio de sus terapias de ella, y bien certera la abuela también, ella también creo que da consultas allá en Xochimilco, de verdad vayan, porque fue muy, muy bonito ese aspecto de las rosas, porque te cambia el panorama, y es tan certera o ya tiene tantos años que ha despertado mucha intuición a través de las rosas. Pero también Amalia, chica, digamos, su hija Amalia, también llegó y me hizo una especie de terapia. Esta terapia fue muy diferente porque me dijo, tu depresión, parte es tuya y parte no, es de tu mamá. Cuando tú estabas en el útero, hubo muchas situaciones difíciles que tuvo que enfrentar tu mamá y que pues ella, obviamente, mi mamá le habló y le dijo, usted tiene que hacer este ritual con ella. Y ya mi mamá empezó a hacer como una serie de sobar estómago, el platicar y llevar al área de timo, al área de garganta, toda una serie de pasos que va guiando Amalia. Y cuando ella me va diciendo todos esos factores, le dije, tienes mucha razón, Amalia, porque en la astrología convencional, yo tengo mi carta natal, soy ascendente Capricornio. Obviamente ahí mi mamá tuvo muchos sentimientos de limitación en muchos aspectos, posiblemente económicos, emocionales, sentirse no apoyada, sentir esa limitación y no tener estructura, ese shock obviamente se impregna y eso es lo que ella de alguna manera me hereda de manera inconsciente. Entonces, sumado eso con todos los traumas que uno va jalando desde la niñez, pues obviamente se va fortaleciendo de manera densa y que en algún momento de nuestra vida tiene que salir. Y como ya les he mencionado, la vida no es cíclica, no, la vida no es lineal, la vida sí es cíclica, nos va a presentar y nos va a confrontar hasta resolverlo. Muchas veces no queremos ser conscientes, pero la vida se encarga de que seamos conscientes, quitándonos las velas y dando nuestras cachetadas guajoloteras para que podamos superarlo. Obviamente estas curas de susto pues también llevaron una serie de integración o nada más la cura de susto, porque al fin de cuentas es asimilar esta situación. Esto también me llevó a darme el permiso de autosanarme, de entender muchas cosas y por supuesto ahí va las purgas. Las purgas son muy importantes, el drenar el cuerpo para poder asimilar lo que se estaba sucediendo y al mismo tiempo el drenarlo, el hacer ayuno, hace que el intestino que esté limpio también ayude a la epidermis
o a la piel a regenerarse, ya que muchas veces, hay veces que las manchas que tenemos pueden ser por hígado, puede ser porque el intestino esté muy intoxicado y la sangre también está intoxicada, entonces eso genera problemas de piel. Entonces por eso hice los enemas, purgas y enemas constantemente para poder regenerar el tejido tegumentario, en este caso la piel. Una vez que ya pasó esto, curiosamente, INPI también nos invita a hacer, bueno, más bien no nos invitó, nos dio un taller a médicos tradicionales, a los talleres que normalmente brinda para la zona en áreas de curanderismo a los médicos tradicionales para como que aprendan, expandan un poco la información, pero también es como el compartir, dar tanto de allá para acá o de acá para allá. Y en ese taller que era la depresión en las zonas indígenas, es porque se han elevado mucho la tasa o índice de depresión en las zonas rurales, en las zonas de comunidades rurales, la depresión, la ansiedad y por supuesto los dos suicidios, que era uno de los temas que estaba preocupando a este sector indígena. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí no se le da mucha atención a los familiares con estas temáticas. Es decir, normalmente decimos que todo el mundo está bien y la depresión y los suicidios pasan en cualquier edad, a cualquier nivel socioeconómico, y en las zonas rurales normalmente la alza es incluso de suicidios de niños de secundaria, de preparatoria, de incluso personas que nos expusieron que acababan de terminar la universidad, o de personas mayores que estaban, se les casó el último hijo y ya de ahí piensan que se les acaba la vida, o también de las personas que se jubilan. Entonces, todo eso, esta parte sistemática de la psicología, que son los que nos dieron el taller, nos preguntaban cómo nosotros abordamos ese tema, cómo lo abordamos. Obviamente nosotros lo abordamos desde todas las sintomatologías que tienen. Nosotros ya sabemos que tiene que estar, puede bajar de peso, subir de peso, niveles o biorritmos muy alterados, así como también se les va, digamos, mm, ¿cómo se llama? La alegría de vivir. Bueno, como ya mencioné, se oscurece la vida, pero sobre todo tiene una sensación de no pertenencia, la persona duerme mucho, el color de la piel cambia, los ojos están perdidos, desde la sintomatología, digamos, terapéutica tradicional, así como también tiricia que se despierta en las noches, o no duerme, o no come, o come en exceso, todos estos síntomas. Ellos también indicaban que aparte de todos estos síntomas, hay otros síntomas que podemos agregar, que es dolor de pecho, tristeza profunda, llanto, que es la ansiedad, y por supuesto también es obviamente la depresión, y acompañados de dolor muscular, de dolor en el cuerpo generalizado, así como ganas de no vivir, que no tienen voluntad y que son considerados como personas que son parásitas o que están parasitadas en el sentido de que no quieren hacer nada, no les interesa hacer nada, si no tienen trabajo no les importa conseguir trabajo, si no tienen, no hay como la voluntad para estudiar, les importa o les da igual, o también considerados como personas que no tienen ganas de vivir, y por supuesto este aspecto de pensar en la muerte como única salida, porque se sienten atrapados. Todos estos síntomas agregados a los que nosotros conocemos, pues sí, es realmente confrontante. ¿Por qué? Porque al momento de que estaban en esa charla, pues obviamente yo sí levanté la mano y yo les dije, yo estoy en esta situación.
a mí me mordió un perro y este perro o esta situación, independientemente de cómo haya sido, me está orillando a voltear a mi pasado, a voltear el pasado y ver de dónde se detonó esta depresión, de dónde se está generando y qué consecuencias está teniendo, porque al fin de cuentas, de no solucionar, pues obviamente se baja el sistema inmunológico y al bajarse el sistema inmunológico viene cualquier enfermedad de la cual muchas veces es difícil salir y de ahí obviamente pues va frustrando porque ya no hay objetivos, se va perdiendo la familia, se va perdiendo las ganas de todo en general, ¿no? Entonces yo misma les decía, ¿saben qué? Pues yo soy médica tradicional y sin embargo estoy pasando por lo que todos estos síntomas que ustedes están diciendo. Y hay veces que no lo hacemos evidente, incluso la psicóloga compartió que ella estuvo en un terremoto en la Ciudad de México y que después se volvió a repetir porque todo es cíclico y, se enfrentó nuevamente a otro terremoto, bueno, un temblor, y que de ese temblor le destapó también una depresión muy profunda de años atrás que no se había dado cuenta. Ahí lo sacamos y dijimos realmente las curas de susto no nada más va a ser una, no van a ser dos, van a ser hasta 20, 30, porque cuántas impresiones tenemos a lo largo de nuestra vida. Y una impresión altera biológicamente, químicamente. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas hace un desconecte neuronal, que normalmente ellos conocen como la serotonina. Esa serotonina es un neurotransmisor que hace ese desconecte y entonces empezamos a ver todo gris, todo oscuro, ya no vale la pena nada. Y entonces es cuando vienen los problemas emocionales, físicos, de inestabilidad, viene la irritabilidad, el enojo y todos estos síntomas los hemos normalizado. O sea, ustedes vean a su entorno y muchas veces a lo mejor les da este estado deprimido por todas esas sintomatologías que acabamos de mencionar. Entonces la serotonina es muy importante en el cuerpo. Por lo tanto, sí es importante, por lo que mencionaban, tomar algunos medicamentos, no como por debida, ¿no? Porque muchas veces nos podemos enganchar con esos medicamentos. Simplemente, si es necesario tomarlos por un tiempo hasta que haga el conecte, pero no nos podemos quedar nada más con el medicamento. Como acabo de mencionar, tenemos que lavar intestinos, obviamente también tenemos que desparasitarnos para que puedan hacer una gran función estos medicamentos. De lo contrario, pues vamos a querer que una pastilla nos resuelva un problema emocional y mental de años atrás. Entonces, obviamente, aquí es cuando dijimos, no, pues la verdad, pues a nuestros pacientes los purgamos, los desparasitamos y los curamos de susto las veces que sea necesaria hasta que salgan adelante. Pero muchas veces no podemos abarcar a muchas personas porque las mismas personas no saben lo que les pasa. Entonces eso también es de cuestión de difundir la sintomatología de una depresión para ayudar a las personas. Obviamente al verme yo en ese estado anímico, no sé, denso, negativo, porque yo me sentía tirada en la calle realmente, muchas de mis amistades, mis grandes amigas, pues también se acercaron, pues me venían a ver y pues está toda tirada y, ay, sírvete, gracias que viniste, y me volteaba al otro lado, no, pues tenemos que hacer algo por ella, entonces también me dieron mi amiga Lili, Yarin, Fátima, de alguna manera me ayudaron bastante en el sentido de que ellos compartieron mucho de su medicina por cómo me veían, la verdad. Ellos usan mucho la nicotina, tabaco, y ellos lo utilizan mucho en el rapé, en toda esta parte del peciel, ¿no? Del tabaco, o también en el mapacho, también lo utilizan bastante. Yo sé que cuando utilizamos esta planta sacra es porque vamos a hacer un rezo, porque amplifica mucho su energía, la energía de la palabra, y que en el México antiguo sabemos que tenía ciertas funciones muy limitadas para todo el colectivo o el pueblo, porque era una planta muy
sacra en el sentido de que si cualquier persona lo fumaba, podría traer catástrofes, podría traer limitaciones, porque es una planta de pedimento. Entonces, si no sabía solicitar a las divinidades, sobre todo a Cihuacó o a alguna otra divinidad, pues iba a traer catástrofes y desgracias al entorno y sobre todo de la persona. Y yo sé que esta planta, al momento de ser introducida, entremos hasta cierto punto en trance, ya que quita dolores emocionales, si entras en ese trance adecuado, si vamos con ese objetivo principalmente, ya que el tabaco, como acabo de mencionar, amplifica toda su energía y que en el México antiguo pues tenía como ciertas especialidades para dolor, para quitar, incluso para quitar parásitos, para hacer enemas, incluso de café, bueno, aparte de café, el tabaco, toda una serie de elementos con las que se utiliza la nicotina. También aquí, en este ritual, cuando lo hago, obviamente sé que al momento de que se da el pericazo, es introducido, el cuerpo empieza a reaccionar y te empieza a dar una serie de visiones que hay que también analizar y todo lo que pasaba, pero sobre todo es estar ecuánime, no, siempre les digo, no tan positivos, pero lo más centrado posible después de recibirlo. Lo más tranquilo, hay que estar lo más tranquilo posible, estar con uno mismo, entender por qué han pasado tantas situaciones, cuál es el mensaje del Pesiel, qué es lo que quiere decir, por qué se generó todo esto, sin culpa, obviamente, es como fluirla para poder equilibrarnos de un aspecto mental emocional. Entonces fueron 3 sesiones que me dieron. En la primera fue muy fuerte, muy fuerte, entonces hablaba de mucho enojo, por eso la mordida del perro para ser liberada, de mucho enojo, mucha rabia, frustración, todo eso me presentó. Y después las ataduras que uno se hace también, y ya al último ya fue como dejar ir, soltar, nada más. Pero dentro de esos 2 horas que ya uno recibe la planta sacra, pues obviamente es estar tranquila, es que los pensamientos sean concordantes, que sean armoniosos, lo más posible que puedan. ¿Por qué? Porque si estamos solicitando algo, pues que no llegue más de lo mismo, más basura, en el sentido de que recibe uno la planta y empieza uno con el chisme, con la crítica, con el wiri wiri, o en esas cuestiones de la vieja usanza, de todo lo negativo y denso, ¿no? Eso se supone que es medicina, es para estar de alguna manera conectada con el gran espíritu, esta conciencia divina o como le quieramos llamar a esa divinidad. Ya después hablaremos más del especial. Sin embargo, todo esto me ayudó a salir adelante. Antes de seguir con el tema, te pido que te suscribas al canal, que nos regales un buen like y que sigas viendo todo el contenido de Temazcalitos. Así que sigamos con la plática. Mi amiga Sharon también, de igual manera, también apoyó en este aspecto con estas plantas, estos champiñones normalmente llamados apipitzin. Estos apipitzin que normalmente los conocemos como niños de agua y que ustedes los van a conocer como los niños sagrados o los niños, el psilocibi o esta energía de los hongos, ella lo maneja en cápsulas. Esto me lo mandó porque dijo, bueno, ¿sabes qué? Tienes depresión, entonces hay que volver a hacer el reconecte. Ya sabemos que ya metiste el medicamento, pero hay que dejar el medicamento. Me dio una serie de cápsulas de los apipitzin y de estos hace ese conecte neuronal. Realmente es muy utilizado para dolores de cefaleas, es utilizado para amplificar obviamente la energía, lejos de ese aspecto recreativo, tiene esa cualidad de generar lo que es la serotonina, que haga ese conecte la serotonina con los nervios que tenga que engranar para encontrar nuevamente el equilibrio emocional que se requiere, ese aspecto de alegría, ese aspecto de estar bien. Obviamente hay que enfocarlo muy bien,
Sabemos que todo lo que son plantas enteógenas no tienen que ser utilizados por ciertos numerales, porque también pues llega la parte recreativa y lejos de ser medicinal, simplemente se están abriendo puertas y la persona, lejos de que tenga un conecte realmente químico con la serotonina, pues se va mucho más a otros, alterar el estado de conciencia y va con otros fines, ¿no? La finalidad aquí nada más fueron ciertas cápsulas y esas cápsulas eran tomadas diarias y una vez terminada era primero el medicamento, una vez que ya se terminó el medicamento seguía esto para ayudar de manera natural y de esta manera encontrar una especie de equilibrio. Recordemos que esto se tiene que hacer de manera consciente. ¿Para qué? Porque vas a meter a tu cuerpo este compuesto químico, pues va a hacer una función dentro del cuerpo y hay que estar alertas, ¿qué funciones me está dando? Obviamente, en lo curioso esto, en esta planta de poder, de alguna manera, es que en ciertas áreas me di cuenta que era muy evasiva. O sea, una planta que te puede hacer evasiva también te está diciendo en qué área de tu vida has sido evasiva, en qué área de tu vida no le has dado gran importancia por darle prioridad a otras. Eso fue algo maravilloso que realmente encontré en esta terapia de los niños de agua, de los apipinchi. Fue una de las terapias que también me ayudó bastante. Entonces, si se dan cuenta, para una cura de susto, una depresión, tuve que pasar toda una serie de temáticas tan importantes que fue desde la purga, fueron ayunos, fue los enemas, fue por supuesto medicamento, fue masaje, por supuesto también, para drenar un poco la emoción. No entré a temazcales, aquí sí quiero mencionar, por el miedo tuve miedo, o sea, la verdad sí tuve miedo, dije, ¿qué tal si entro y la gente me contamina? O sea, me entró un pánico en donde tenía que hacerlo. Ya entré hasta como la última semana, fueron como 2 meses, antes de que se cerrara totalmente la herida, dije, no, sí me voy a meter, y es cuando me metí. Obviamente no me podía hacer un temazcal yo sola, porque mi temazcal cuadrado le quité las piedras antes de empezar, bueno, antes de que sucediera todo esto, y obviamente es un temazcal cuadrado para que tú no tengas que meter las piedras y puedas hacer tu aspecto curativo. Un temazcal circular, tienes que meter las piedras, tienen que ayudarte, tienen que hacer todo un tema. Por eso no entré, fui a muchos temazcales, fui a grabar, pero realmente, digo, ya en las últimas, al último mes que sí ya podía caminar, ya podía salir, sí iba, pero no entraba. Realmente ahí sí sería como, oh, decepción, ¿no? Te gustan los temazcales y no entraste, cuando realmente es algo depurativo. Entré hasta los últimos etapas donde ya estaba cerrando la herida, pero no me arrepiento, ¿no? Al fin de cuentas fue un aprendizaje bueno, y ahorita lo que sí voy a arreglar es mi temazcal cuadrado, porque yo sé que por algo pasan las cosas, le quité todas las piedras para acomodarlas y lo dejé en el abandono, porque pasó todo esto, ya no hice nada, pero ya luego subiré ese video de cómo acomodarlas, porque no están bien acomodadas y se está fugando mucha de la energía o de la combustión. Diría, después de esta molonqueada del 2024, porque así lo consideré, o sea, estuvo muy fuerte para mí en cuestiones emocionales, mentales, por supuesto físicas, dejé de trabajar prácticamente 3-4 meses, pues sí fue fuerte para mí, ¿no? Y le decimos aquí, fue una molonqueada. Y quienes no hablan este idioma, si estás viendo en otro país, molonqueada le decimos algo así como cuando los perros se pelean y sientes que ganó el otro perro y a ti te dejó lastimado, así se siente. Fue una manera de expresarlo así. Dije, este año me molonquearon, pero realmente me presentaron a base de cachetadas todo lo que no había solucionado en años anteriores, hacerlo de una manera ya consciente. De esta manera te das cuenta quiénes están contigo, quiénes son tus enemigos ocultos, enemigos declarados, y quiénes son tus verdaderos amigos y con qué gente sí puedes contar
y con qué gente. Definitivamente no, guardar tu distancia, si quieres saludar bien y si no también. ¿Por qué? Porque si no te van a sumar nada positivo, nada equilibrante, no están en la misma frecuencia que tú, pues obviamente mejor guardar distancia y alejarse. Es decir, sentí que mi mundo o mi aspecto de amistades se redujo un poco más, incluso familiares también se redujo, porque dije, bueno, al fin de cuentas, pues ahora sé con quién sí cuento y con quién definitivamente voy a guardar distancia, ¿no? Es una manera que la vida este año 2024 me enfrentó, me confrontó, y que los numerales totalmente hablan. Sabía la tendencia, pero nunca pensé que fuera a la quinta potencia, definitivamente. Pero bueno, ya haré más videos en cuestiones numerales para que vayamos entendiendo y posiblemente subir más terapias de cura de susto. Aquí también quiero agradecer de cómo es la vida. Mucho agradecimiento, porque después de todo lo que sucedió, en el momento que se sanó la herida, curiosamente entra ya el NIP que manda YouTube al correo, pero antes de esto mi sobrino dijo, hay que hacer un nuevo canal, ya no hay remedio, ya dalo por perdido. Entonces abrimos un nuevo canal que es el portal de Tosi oficial. Nada más tenemos 17 suscriptores, por si lo llegan a ver. Tiene muy pocos videos, pero era volver a empezar a crear nuevamente contenido desde cero. Pero una vez que se acomodaron las cosas, el universo es enorme, nos bendice cada momento, y entonces es cuando ya empezamos a crear más contenido. Entonces el compartir mucha de esta información a mí me agrada bastante, y bueno, me sigue brindando esta oportunidad al momento de que recupero el canal. El video de hoy, suscríbanse al canal, por favor, danme un buen like y compártanlo si consideras que es importante. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, saluditos, bye.